Gracias por acompañarme en la presentación de hoy y habiendo visto en la presentación anterior la cronología desde Abraham, desde la salida de Harán hasta que llegaron al monte Sinaí 430 años, dos ciclos de 430 años, uno comenzando con la salida de Harán y terminando con la salida de Egipto, el otro comenzando cuando Dios le promete a la simiente, esto es a Cristo, la tierra, y completándose ese segundo ciclo de 430 años en el monte Sinaí cuando es dada la ley, en el día de hoy me gustaría que veamos la cronología desde Adán hasta Abraham. Exactamente cuántos años pasaron y qué acontecimientos claves sucedieron en ese periodo de tiempo. Así que comenzamos ahora mismo leyendo respecto de la creación de Adán y Eva, que vamos a poner en el año cero. Génesis capítulo 2, versículo 4, nosotros leemos que nos dice que estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y así nosotros tenemos la creación de la tierra y el hombre, el inicio en ese momento de nuestra línea de tiempo y leemos en Génesis capítulo 5 versículo 3 que dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Así que nosotros tenemos que pasaron 130 años y Adán y Eva engendran a Set. En Génesis capítulo 5 versículo 6 leemos que vivió Set 105 años y engendró a Enos. Así que nosotros en la línea de tiempo tenemos en la parte inferior tenemos los años que pasaron entre el periodo anterior y el siguiente, y en la parte superior del eje del tiempo tenemos el acumulado de años. Así que desde Adán y Eva hasta Set pasaron 130 años. Después Set vivió 105 años y engendró a Enoc. Esto hace un acumulado de 235 años. En Génesis capítulo 5 versículo 9 leemos que Enos vivió 90 años y engendró a Cainán. Así que esto ya suma 325 años desde la creación de Adán y Eva. Después, en Génesis capítulo 5 versículo 12 leemos que vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Estos 70 años hacen que desde la creación ya hayan transcurrido 395 años. En Génesis capítulo 5, versículo 15 nos dice que vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Estos 65 años nos suman 460 años en total. Génesis capítulo 5, 18 nos dice que vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y esto nos lleva la cuenta al año 622. Y quizás una de las primeras cosas que nos llama la atención aquí es de que Jared eh, es como que esperó bastante hasta tener un hijo. Pasaron bastantes años más que en esta línea genealógica, más que los antecesores, para recién ahí tener a Enoc. Y nosotros leemos que en Génesis capítulo 5, versículo 21 nos dice que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Habiendo nacido Enoc en el año 622, 65 años después nos lleva al año 687. Y después el versículo 22 nos dice que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Así que estos 300 años adicionales nos llevan al año 987. Es en el año 987 de la creación que Enoc es trasladado al cielo, casi 1000 años. Y nosotros volvemos ahora a Matusalén, el hijo de Enoc, y en Génesis capítulo 5, versículo 25, leemos de que nos dice que Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec.
Esto nos da el nacimiento de Lamec en el año 874, es decir, antes de que Enoc fuera trasladado al cielo. Y notamos aquí nuevamente lo que habíamos notado antes, el periodo largo de tiempo hasta engendrar a un hijo. Y el siguiente evento importante que me gustaría destacar aquí es el que se encuentra en Génesis capítulo 5, versículo 5, que nos dice que fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Así que nosotros vemos que Adán falleció 930 años después de la creación, de su creación, y fallece antes de que Enoc sea trasladado y después de que nació Lamec. Y lo interesante que notamos aquí es de que hay 8 generaciones viviendo juntas, 8 generaciones consecutivas. Adán es la primera, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Enoc, Matusalén, Lamec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 generaciones consecutivas viviendo juntas al mismo tiempo. Y nosotros después leemos en Génesis capítulo 5, versículo 28, y leemos que Lamec, siendo de 182 años, engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y esto sitúa el nacimiento de Noé en el año 1056 después de la creación. Y nuevamente aquí notamos el largo periodo de tiempo hasta que Lamec engendra a un hijo. Y leemos el siguiente evento de relevancia que se encuentra en Génesis capítulo 7, versículo 6, que nos dice que era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, en esta secuencia, habiendo Noé nacido en el año 1056, 600 años después nos da que el diluvio fue en el año 1656 desde la creación, desde que se le empezaron a contar los años a Adán. En ese año, 1656, es cuando viene el diluvio a la tierra. Y al respecto, nosotros tenemos una presentación que se titula El diluvio, en donde detallamos en forma bastante sistemática y clara lo que las escrituras presentan respecto del diluvio. Cómo fue que ocurrió el diluvio y cómo fue que vino la destrucción sobre la tierra. Vamos a dejar el link en la descripción de este video para que aquellos que estén interesados lo puedan ver. Y habiendo establecido el año 1656 como el año en el cual el diluvio vino sobre la tierra, nosotros leemos en Génesis capítulo 6, versículo 3, que nos dice que dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que eso nos retrotrae en el tiempo al año 1536. En el año 1536 es cuando Dios le advierte a Noé que el diluvio vendría en 120 años. Así que vemos que Noé tenía 480 años cuando Dios se le aparece, le advierte del diluvio. Noé comienza a construir el arca, a predicar de que en 120 años el diluvio vendría. Así, Noé viene a ser un pregonero de justicia. Y el siguiente punto interesante que me gustaría destacar a continuación es el nacimiento de los hijos de Noé. Y eso nosotros lo encontramos en Génesis capítulo 5, versículo 32, en donde se nos dice que Noé, siendo de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos pone el nacimiento de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet con anterioridad al diluvio por 100 años. El diluvio vino cuando Noé tenía 600 años, pero vemos que tiene los hijos 100 años antes. Y si los tiene 100 años antes, siendo que Dios se le había aparecido 120 años antes, esto nos está diciendo de que Noé tiene los hijos 20 años después de que Dios le advierte de que vendría un diluvio sobre la tierra. Y lo otro que llama la atención de esto es cuán tardía en su etapa de la vida es que Noé tiene a sus hijos. Los tiene ya 20 años trabajando dentro del arca de Noé. Y uno podría llegar a especular respecto de estos números, pero no dejan de ser llamativos,
no dejan de ser interesantes el hecho de que Noé tuviera sus hijos de una edad tan avanzada, ya 20 años habiendo comenzado la construcción del arca y habiendo predicado, y ya sabiendo de antemano que se venía una destrucción por el diluvio. Y después el siguiente punto que me gustaría destacar es el que se encuentra en Génesis capítulo 5, versículo 27, en donde nos dice que fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Siendo que Matusalén nació en el año 687, como lo vimos, le sumamos 969 años y esto nos da exactamente 1656, el año en el cual vino el diluvio. Así que el hijo de Enoc, Matusalén, el abuelo de Noé, falleció el mismo año en el cual el diluvio vino. Y quizás el primer aspecto de este punto que me gustaría destacar es el hecho del tiempo que vivieron en forma contemporánea Adán y Matusalén. Adán y Matusalén vivieron en forma contemporánea, vivieron aproximadamente 250 años al mismo tiempo. Y al mismo tiempo que vemos eso, nosotros vemos después en Génesis capítulo 11, versículo 10, podemos empezar a ver la genealogía de Sem, ¿no? Que es la que nos va a llevar a la de Abraham. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y aquí es donde nosotros podríamos percibir que hay aparentemente una pequeña contradicción, aparente contradicción, y es porque nosotros vemos que se nos dice que Sem, Cam y Jafet nacieron cuando eh, Noé tenía 500 años. Eso hace que cuando fuera el diluvio llegáramos a qué? A que Sem, Cam y Jafet tuvieran 100 años. Sin embargo, 2 años después vemos que Sem tiene a Arfaxad y se lo cita a él de 100 años. Con lo cual hay una aparente diferencia de 2 años que no vamos a tratar de resolver en el día de hoy, solamente la notamos. eh, y después seguimos en la genealogía y vemos que en Génesis capítulo 11, versículo 12 se nos dice que Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Estos 35 años ahora nos llevan al año 1693. Y ya notamos que en comparación con los tiempos usuales para engendrar hijos se reducen significativamente en comparación con qué? Con el mundo antediluviano. En Génesis capítulo 11, versículo 14, leemos que Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Esto nos lleva al año 1723, después de que se empieza la cuenta de años de Adán, después de la creación. Y en Génesis capítulo 11, versículo 16, leemos que Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Esto nos lleva al año 1757. Después en Génesis capítulo 11, 18, leemos que Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Esto nos lleva al año 1787. Después en Génesis capítulo 11, versículo 20, leemos que Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Esto nos lleva al año 1819. Después nosotros leemos en Génesis capítulo 11, versículo 22, que Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y esto nos lleva al año 1849, después de la creación del hombre. Y después en Génesis capítulo 11, versículo 24, leemos que Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Esto nos lleva al año 1878. Y respecto de Taré, quisiéramos leer los siguientes versículos porque eres el padre de Abraham. Lo leemos en Génesis capítulo 11, versículo 26, que nos dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir
a la tierra de Canaán y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y seguimos leyendo, pero ahora pasamos al capítulo 12, versículo 1, que nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y aquí hay un par de puntos que son importantes destacar, ¿no? Quizás el primero es de que Taré nos dice que vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Vemos que en el versículo 32 se nos dice que Taré murió de 205 años en Harán. Y al mismo tiempo se nos afirma que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Esto hace que nosotros lleguemos a la conclusión de que Abraham nació cuando Taré tenía 130 años. Seguramente ustedes dirán, un momentito, leímos recién en el versículo 26 que dice que Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Sin embargo, eh, me gustaría destacar lo siguiente, ¿no? El primer punto es el hecho de que se destaca de que Taré vivió 205 años y de que falleció Taré teniendo 205 años. ¿Y dónde falleció Taré? Taré falleció en Harán. Cuando Taré fallece en Harán, allí es cuando Abraham sale. Y lo que se destaca de Abraham es de que cuando él salió tenía 75 años. Cuando salió de Harán, él tenía 75 años. Es decir, nació, de acuerdo a este versículo, cuando Taré tenía 130 años. ¿A qué se debe la diferencia entre el versículo 26 del capítulo 11, que se nos dice que Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán? No tengo una explicación fehaciente y cerrada respecto de esto. Quizás lo que me gustaría sugerir es de que Taré vivió 70 años y comenzó a engendrar hijos. Y se mencionan los tres, y quizás al primero que engendró fue cuando él tenía 70 años, y después terminó de engendrar a los demás. ¿Por qué se menciona a Abraham primero? Porque terminó siendo el primogénito de la herencia espiritual. Nosotros tenemos que el primogénito era Esaú, pero el que recibió finalmente la herencia espiritual fue Jacob. Y en ese sentido, quizás me gustaría sugerir que Abraham está mencionado primero no por ser el primero en la fecha de nacimiento, sino por ser el primero en la primogenitura espiritual, por el llamado que Dios le dio a él, por la relevancia que Abraham tiene en la historia del pueblo de Dios. Y lo que me gustaría afirmar para confirmar este punto de vista es el hecho de que, de no ser así, Abraham habría vivido muchos años más que la mayoría de sus contemporáneos. Lo vuelvo a repetir, Abraham habría vivido muchos años más que la mayoría de los contemporáneos. Y el hecho de que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán se ve después confirmado cuando nos dice que eh, Abraham era de 100 años cuando tuvo a Isaac como su hijo. Tenemos un segundo testigo que nos confirma que 25 años después de haber salido de Harán, Abraham tuvo a Isaac como su hijo. Entonces, habiendo establecido eso, me gustaría básicamente confirmar de que entiendo que Taré engendró a Abraham cuando éste, es decir, cuando Taré tenía 130 años de edad. Esto nos lleva a que Abraham haya nacido en el año 2008, después de la creación, después de que se le empezaron a contar los años a Adán. Y nosotros, como dato interesante, leemos en Génesis capítulo 11, versículo 28, que dice que vivió Noé después del diluvio 350 años. Esto hace que en la cuenta de años veamos que Noé vivió hasta el año 2006, es decir, vivió hasta 2 años antes de que Abraham naciera. Noé vivió hasta 2 años antes de que Abraham naciera. Después en Génesis capítulo 11, versículo 11, nosotros leemos que
Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Y esto nos lleva a la cuenta, habiendo Sem nacido en el año 1556, a de que él falleciera en el año 2158. En ese año es cuando muere Sem. Y quizás una de las cosas más importantes que me gustaría destacar de esta secuencia de tiempo es cuán corta es la línea de la tradición oral entre Adán y Sem. Nosotros tenemos que Adán fue contemporáneo de Matusalén. Matusalén fue contemporáneo de Sem. De hecho, nosotros miramos y Sem compartió 100 años con Matusalén. Sem compartió 100 años con su abuelo. Y Sem escuchó de Matusalén, de los labios de Matusalén, lo que Matusalén había escuchado de Adán. Matusalén me pudo escuchar de Adán mismo el origen del mundo, el origen del pecado, y se lo transmitió a Sem. Matusalén escuchó de los labios mismos de Adán la historia de la creación, la historia del pecado, escuchó de la boca de Enoc lo que Dios le había revelado a Enoc, y Matusalén le pudo contar eso a sus nietos, le contó a Sem. Y tenemos a Sem siendo contemporáneo ¿con quién? Con Abraham, viviendo muchos años. Y nosotros no tenemos un registro histórico bíblico que nos indique que Abraham haya conocido a Sem. Sin embargo, siendo que Dios llamó a Abraham y estos se mudan todos a Harán, que es una ciudad que está al sur del monte Ararat, está mucho más cerca del monte Ararat que de Ur de los Caldeos, no nos dice específicamente que sí se encontraron, pero no sería sorprendente de que Abraham haya recibido de Sem, nieto de Matusalén, instrucciones respecto de que de lo que Sem había escuchado de su abuelo, que lo había escuchado de Adán. En ese sentido, me gustaría notar que son 4 generaciones: Adán, Matusalén, Noé y Sem. 4 generaciones de comunicación directa respecto del origen del mundo, respecto de la caída del hombre, respecto del pecado, respecto de las instrucciones que Dios había dado a su pueblo. Y Abraham pudiendo ser recipiente directo en esa línea. Y nosotros leemos en Génesis capítulo 12, versículo 4, que nos dice que se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Esto nos lleva a que la salida de Abraham de Harán haya sido en el año 2083. Habiendo nacido Abraham en el año 2008, salió de Harán en el año 2083. Y después nosotros leemos en Génesis capítulo 25, versículo 7, que nos dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Esto coloca el fallecimiento de Abraham en el año 2183. Y habiendo visto toda esta secuencia histórica desde Adán hasta Abraham, vamos a tratar de conectarlo con el tema anterior que se llamaba cronología de Abraham al monte Sinaí. Nosotros habíamos visto que desde la salida de Abraham, cuando tenía 75 años, hasta la salida de Egipto, transcurrieron 430 años. Desde que Dios le promete la tierra a la simiente de Abraham, cuando éste llega, habiendo salido de Harán, a la tierra de Canaán, pasan 430 años hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí. Vimos el periodo de 400 años, en el cual Ismael comienza burlándose de Isaac cuando éste tiene 5 años. Habíamos visto que este periodo de 430 años, desde la salida de Abraham hasta la salida de Egipto, se divide en 2 periodos de 215 años, partido en la mitad justo cuando Jacob ingresa a Egipto y ve al faraón. Y si nosotros ponemos la línea de tiempo de la presentación anterior junto con la línea de tiempo de hoy, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que desde el año cero, desde la creación de Adán y Eva, hasta el diluvio transcurrieron 1656 años. Y que en el año 2083, un poquito más de 400 años después, Abraham sale de Harán, peregrinando.
Y a partir de ahí pasan 430 años que nos llevan al año 2513. En el año 2513 es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y comienza su peregrinación. Y en este eje del tiempo vemos los principales patriarcas de la fe. Lo vemos a Adán, contemporáneo a Matusalén. Lo vemos a Matusalén, contemporáneo a Sem. Y lo vemos a Sem, contemporáneo a Abraham. Uno, dos, tres, cuatro generaciones. Cuatro generaciones en las cuales la tradición oral, en los cuales el legado religioso se transmitió en forma verbal, en forma oral. Y todo esto nos muestra el cuidado de Dios por su pueblo. Que Dios nos ayude a nosotros en este momento de la historia, tan cerca de la segunda venida de Cristo, a tomar conciencia de los tiempos que vivimos y a prepararnos para qué, para su pronto regreso. Gracias por haberme acompañado en esta presentación y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.